Alfonso IV de Portugal, padre de Pedro de Portugal, no aceptaba los amoríos de su hijo, los amoríos de Pedro el Cruel de Portugal, con Inés. Hasta el punto que que perdió el control de la corte y el año 1355 ordenó el asesinato de Inés, el padre de Pedro. Tras lo cual su hijo, Pedro, levantó un ejército que devastó el reino hasta que se reconcilió con su padre el año 1357, poco antes de fallecer su padre, Alfonso IV, a quien sucedió en el trono de inmediato el día 28 de mayo de 1357, con el nombre de Pedro I, que como su homónimo castellano también pasaría a la historia como Pedro el Cruel. Recién coronado Pedro I el Cruel de Portugal dio orden de arrestar a todos los victimarios de Inés, siendo que de entre ellos solo pudo escapar Diego Pacheco. Pero Coello y Álvaro González, dos de los asesinos, fueron salvajemente torturados y aún vivos, Pedro les hizo arrancar el corazón, que devoró ante el espanto del pueblo y que estaba contemplando la escena. Desenterró el cadáver de Inés, todavía maloliente. La sentó en el trono vestida como una reina y obligó a toda la realeza a realizar un besamanos. Bien, el genio moría el 18 de enero de 1367. En medio de esta situación se producía la Guerra de los Pedros, o Guerra Castellano-Aragonesa, porque el rey de Aragón también era Pedro, que estuvo vigente 13 años, desde 1356 hasta 1369, cuando falleció Pedro I de Castilla a manos de Enrique de Trastámara. La guerra venía anunciándose desde el acceso al trono de Pedro I de Castilla, cuando daba acogida a los infantes aragoneses enemistados con Pedro IV de Aragón, situación que se vio inmediatamente agravada por la protección de Pedro IV prestaba al conde Enrique de Trastámara, que luchaba por el trono de Castilla. Las intenciones eran manifiestas por ambas partes, y finalmente, en 1356, Castilla amenazaba la invasión del territorio aragonés fronterizo en el reino de Murcia para dirigirse a Valencia, lo que, unido al apoyo que Pedro I de Castilla estaba brindando a la República de Génova en la guerra que mantenía con Aragón, desembocó en un conflicto bélico de gravísimas consecuencias. El inicio de la guerra entre Castilla y Aragón tuvo lugar el año 1357, cuando 9 galeras aragonesas armadas por Mosén Francisco de Perellós y con licencia de Pedro IV el Ceremonioso para ir en auxilio de Francia contra Inglaterra, pues bien, estas naves arribaron a Sanlúcar de Barrameda en busca de víveres y apresaron a 2 barcos de la República de Génova. Manifiesto casus belli, Pedro I requirió a Perellós, a Francisco de Perellós, para que abandonase la presa, pero el aragonés se negó en redondo. Pero todo quedó en un acuerdo de tregua que seguidamente sería rota cuando Pedro I de Castilla tomó Alicante, cedida por el pretendiente aragonés Fernando, hermano del rey de Aragón, Pedro IV. Pedro IV retomó en breve plazo Alicante y Fernando cambió de bando. Y en represalia, Pedro I, el Cruel de Castilla, asesinó al infante don Juan de Aragón, hijo de Alfonso IV, y a su madre, Leonor, a la mujer de su hermano, Tello, a sus hermanos Juan y Pedro, de 19 y 14 años, a su hermanastro Fadrique, maestre de Santiago, y a la madre de Fadrique, Leonor de Guzmán. Enrique de Trastámara entra entonces a combatir junto a Pedro IV el Ceremonioso en la guerra que ya de manera abierta y declarada estaban manteniendo entre sí los reinos de Aragón y de Castilla. En medio de esta situación, el rey de Aragón crea el año 1359
el Gran y General Consell, órgano recaudador de los impuestos de la Corona de Aragón en los 8 condados de Septimania Sur. Esos condados eran Barcelona, Gerona, Osona, Besalú, Urgell, Ampurias, Pallars Sobirá y Pallars Jussá. Durante el reinado de Pedro IV se inició la denominación de Principado dada a Cataluña. Durante el reinado de Pedro IV el Ceremonioso. La primera referencia documental se halla en la convocatoria de las Cortes de Perpiñán del año 1350. Y se desconocen los motivos que dieron lugar a tal denominación. Ese mismo año es coronado Ismail II en Granada tras haber destronado a su hermano Mohamed V, aliado de Pedro I el Cruel de Castilla, que detentará la corona hasta que sea derrocado por Mohamed VI, el rey Bermejo, ante el que se crearon núcleos de rebeldía en un buen número de plazas del reino, siendo que Málaga acabó rebelándose y reconociendo a Mohamed V como sultán legítimo. Aquí el enfrentamiento entre Mohamed V y Mohamed VI era evidente. Ante esta situación, Mohamed VI huyó con intención de acogerse a la protección de Pedro I de Castilla, pero Pedro I lo mandó ejecutar, alanceado brutalmente por él mismo en los campos de Tablada, en Burgos, procediendo a enviar su cabeza a Mohamed V en señal de paz y amistad entre ambos reinos. La crónica del rey don Pedro del canciller Ayala relata el fin que tuvo el rey Bermejo. Dice: el rey sopó luego como el rey Bermejo traía muchas joyas ricas, e después que hubieron cenado entró Martín López de Córdoba e con él homes de armas e llegó do estaba el rey Bermejo e tomóle preso. E todos los moros que cenaban con él dicho rey e fueron falladas doblas e joyas e todas las hubo el rey. E el rey Bermejo fue montado en un asno, e con él de sus moros 37, e fízolos todos matar. E el rey don Pedro le firió primero de una lanza e díxole así: toma esto, por cuanto me feciste facer mala pleitesía con el rey de Aragón e perder el castillo de Ariza. Bien, Pedro el Cruel se las traía. Lo más curioso es que Pedro el Cruel, que había sido parte principal en el derrocamiento de Ismail II a la muerte de Mohamed VI, mandó dar un pregón en el que decía: esta justicia manda facer nuestro señor el rey a los traidores, que fueron en la muerte del rey Ismail y su señor. A pesar de todo esto y aprovechando las discordias en Castilla, Mohamed V retomó Úbeda y Algeciras y realizó importantes obras en la Alhambra, entre ellas el Patio de los Leones. Y cuando Pedro el Cruel le envió la cabeza de Mohamed VI y de sus compañeros, en agradecimiento liberó unos cautivos que tenía él tomados. Mientras, Enrique de Trastámara perseveraba en su alianza con Pedro IV de Aragón y aumentaba su prestigio en Castilla. Así, en 1360, vio que se presentaba la mejor oportunidad para dar el golpe de gracia a su hermanastro. Entró en Castilla y al poco tiempo se apoderó de Nájera, donde permitió una sangrienta persecución de judíos, pero finalmente fue vencido por Pedro, que se marchó a Sevilla, donde mató a los tripulantes de 4 galeras aragonesas porque eran aliados de su hermanastro. Como consecuencia de semejante acción, se reanudaron las hostilidades entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón, que terminaron en paz pactada al tiempo que entre un largo rosario de crímenes asesinaba a Blanca de Borbón, mientras su amante María de Padilla moría de muerte natural. Ambas contaban 25 años de edad y corría en ese momento el año 1361. Al año siguiente, la invasión del Somontano, del Moncayo y de las tierras valencianas por parte de Pedro I de Castilla encendió de nuevo la guerra. Los ejércitos castellanos ocuparon Borja, Magallón y Calatayud, y Pedro IV, que se encontraba en Perpiñán y sin tropas, tuvo que reunir cortes generales en Monzón para evitar que los catalanes se inhibiesen, como acostumbraban, de cuanto no atañía directamente al Principado. Al siguiente año, Pedro I siguió con la invasión, para lo que contaba con el apoyo de Navarra y de Portugal.
conquistó muchas plazas en las que castigaba cruelmente a los vencidos y en 1364 tomó Alicante, Elda y Gandía, siendo la nómina de ciudades importantes tomadas muy larga. Llegó hasta Valencia mientras Pedro IV de Aragón pactaba con Enrique de Trastámara tomar el reino de Castilla para este. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.